estamos de vuelta con Sentidos TV Radio y como te decimos siempre, ¿estamos o no estamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Yo ya me acomodé como en casa, amigo. Mira, para atrás, mira para vos. mirarlo acá, Gustavo, un poquito mejor. Y como lo prometimos, así es, estamos con Gustavo. ¿Cómo estás? Gustavo Bren, economista, politólogo, gracias por estar con nosotros, del sector público, del sector privado. Nos tenés tanto para contar que... Bueno, un gran placer, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, has hecho análisis muy importantes con respecto a todo lo que está ocurriendo y por qué la Argentina llega a algo como lo que tenemos hoy, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Sí. No estamos hablando de este gobierno nada más, ni del anterior. No, obviamente. De muy atrás. Lo que estamos viendo es una foto, hay que analizar la película. Claro. Yo primero quisiera aclarar que no represento a ningún partido político, a ninguna corporación y tampoco no tengo ninguna ideología porque considero que cuando un analista tiene una ideología ya está contaminado por esa ideología. Entonces me baso solamente en datos históricos. Estadística. La Argentina tiene una rica historia. Hay algunos factores predisponentes que hacen que la Argentina pudo haber llegado a lo que es hoy, como ser, por ejemplo, los geográficos. Piensen ustedes que en el hemisferio sur solamente Australia y Nueva Zelanda son países desarrollados. Si bien el hemisferio sur tiene una mayor cantidad de océanos que el hemisferio norte, donde están las mayores cantidades de tierra del planeta, es muy irónico que es solamente Nueva Zelanda y Australia. Bueno, el segundo factor es que acá en Latinoamérica nosotros fuimos conquistados, nosotros no fuimos colonizados. Claro. Y cuando se habla de eso se comete un error, porque, por ejemplo, Australia fue colonizada y enviaron a Australia a los principales ladrones del Commonwealth. Así fue colonizada Australia, con las tribus locales. Claro. Y es un país agrícola ganadera como el nuestro, con la misma matriz. Y Nueva Zelanda ni hablar, porque tiene Australia tiene un desierto enorme en el medio, y Nueva Zelanda es un país con muchas montañas y también tiene agrícola ganadero. Vamos a empezar a hablar de Argentina, en donde yo considero que fue el punto de inflexión. Argentina tiene una vastísima y rica historia en el pasado, a mediados del siglo pasado y en los 1900, pero yo creo que un punto de inflexión fue la fundación del Banco Central de la República Argentina en 1946 y después la nacionalización del Banco Central en 1949. ¿Y por qué motivo? En ese momento, hasta ese momento, Argentina funcionaba con cuasimonedas, monedas de otros países del mundo y cuasimonedas. Al crearse el Banco Central, los gobiernos comenzaron a tener una caja genuina para emitir a su voluntad y cubrir lo que hoy llamamos el déficit fiscal. Otro error que cometió el gobierno de 1945, el gobierno de Perón, que fue un estadista, a mi entender, hay una falsa grieta en Argentina, hubo muchos estadistas. No hay que confundir estadistas con gente que cometió errores y aciertos. Perón cometió algunos aciertos y algunos errores. Un error fue tomar la tercera posición en la Segunda Guerra Mundial. Al tomar la tercera posición, y eso está probado porque después varios jerarcas nazis vinieron a la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, en la reunión de Bretton Woods, donde se cambió el patrón oro por dólar, Estados Unidos hizo esa jugada frente a Rusia, dijo: nosotros nos queremos quedar con la moneda, ustedes quédense con los territorios. Estados Unidos no le perdonó nunca a Argentina eso, porque Brasil, que en ese momento tenía 1/3 del PBI argentino, Argentina en el año 1900 tenía un PBI igual a Ciudadano de Nueva York, PBI per cápita.
Y en el año 1940, Argentina tenía un PBI muy alto y Estados Unidos le dio la supremacía geopolítica a Brasil, que mandó 55.000 hombres simbólicamente al sur de Italia. Y eso nunca fue perdonado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Perón se encontró con un país muy desigual. Parece que estoy hablando, yo no tengo grieta, yo no creo en la grieta, solo estoy hablando de ese tiempo bisagra, donde había un país muy desigual, gente muy postergada, y por la forma en cómo se repartió la tierra en Argentina, a diferencia de otros países. En Estados Unidos, ¿cómo se repartía la tierra? La gente podía comprar la tierra en una cuota en efectivo y 8 cuotas anuales, 63 hectáreas. Ajá. Acá en Argentina se dividió la tierra entre los grandes terratenientes, Claro. que eran Para los vos, del para poder. vos, ¿Mm? para mí, para vos. Exactamente. Y repartimos las migajas, ¿no? Exactamente. Entonces Perón se encontró con un pueblo muy postergado, con un mundo en que había terminado la Segunda Guerra Mundial y donde empezaba la puja distributiva. Ahí hay que hacer un paréntesis. Hasta 1945 los presidentes eran elegidos por sus liderazgos frente a guerras. ¿Mm? Después de 1945, cuando vino el sueño americano, empezó lo que se llama la puja distributiva del mundo. Y se empezaron a elegir presidentes más acorde a esa situación. Entonces, bueno, Perón eligió una alternativa. Los países que habían participado de la guerra se turbinaron industrialmente justamente por las invenciones de la guerra, y Perón sacó de la postergación a mucha gente, pero creó una industria que ya era vetusta en su metalmecánica, en su matriz. ¿Tá? Mientras Estados Unidos tenía ya una economía, una industria de avanzada, Argentina se quedó con una metalmecánica fuerte, pero metalmecánica al fin. Es la típica que uno dice, bueno, lo que dejaba Estados Unidos, las máquinas que dejaba Estados Unidos, que ya no funcionaban y eran obsoletas, venían para acá. Bueno, claro. De hecho, si nos fijamos, el gran problema argentino siempre fue que nunca cambió su matriz económica. ¿Por qué? Hoy Argentina está importando paragolpes y exporta soja. Yo no creo que así vamos a ningún lado. Y es más, ¿cuánto va a demorar hasta que los chinos inventen? Porque la soja es para alimentar los porcinos de China. Sí. ¿Cuánto va a demorar hasta que los chinos inventen una cápsula multiproteica y alimenten a sus porcinos? Ahora surgió también el problema de que quieren que haya la fabricación no solamente de las hojas, sino también la crianza de los porcinos acá, ¿no? Que fue muy escrachado, muy politizado. Sí. Pero otros países no tienen ese debate. Yo lo que sí digo es que en cuanto Argentina no tenga valor agregado a sus productos, Argentina es un país riquísimo y muy mal explotado por intereses de la política. Pesca, minería, agricultura, ganadería. Entonces me pregunto por qué alguien que tiene cerezas no hace jalea de cerezas, claro, y le da valor agregado. No, nosotros cerezas. O, por ejemplo, litio. Chile tiene fábricas de baterías de litio. Nosotros no, litio puro. Bueno. Ahora, yo, porque uno va ampliando y hay mucho para hablar, ¿no? Pero cuando vos hablas todo esto, uno dice, bueno, esto los políticos lo saben, esto sí, el que está arriba, o sea, vamos al pensamiento de la gente normal, ¿no? El que todos los días se levanta a trabajar y dice, esto lo sabe el de arriba, ¿por qué no se hace nada? Yo voy a explicar. ¿Quién se ve beneficiado? Yo voy a explicar. ¿Por qué no? Yo he trabajado en multinacional. Ingresé a los 18 años. Me hicieron un examen psicotécnico, ambiental, o sea, psíquico y técnico, ambiental, para después contratarme. ¿Sí? Y contrataban al mejor calificado.
Hoy en día a un presidente no le hacen ni un examen de caspa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de meritocracia, independientemente que un presidente no tiene que ser técnicamente perfecto, sí tiene que saberse rodear de los mejores y más virtuosos de cada área, y lo que hacen es todo lo contrario. Se reúnen con amigos que le garantizan lo que se llama acá el riñón del poder. Claro. ¿Está? Entonces, claro, si un gobierno por lo menos fuese una persona ecléctica, que no domina ningún tema técnico, pero se rodea de los mejores, más virtuosos y de las más diferentes áreas, sería otra cosa. Pero eso lo vemos en todos los organismos mundiales. Por ejemplo, yo voy a mezclar cosas, ¿no? Cuando empezó la pandemia yo me sorprendí por qué la ONU no hizo una reunión extraordinaria para coordinar esfuerzos en una pandemia mundial. Esto después va a ser un desastre, va a haber ciudadanos de ciertos países que no van a poder entrar a otros países. O sea, vemos como todo lo post-Segunda Guerra Mundial se transformó en burocrático, corporativo y amiguista. En altos niveles, como decís vos, porque, por ejemplo, se podría obligar a todas las naciones a fabricar vacunas y no que sean laboratorios privados. Canadá tiene 9 vacunas por habitante. Los epidemiólogos saben que si no se vacuna a todo el mundo en forma pareja, el virus no desaparece. Claro. Y sin embargo, Canadá tiene 9 vacunas por habitante. Entonces, hay una cosa que es así. La corrupción siempre existió en el ser humano. Es solamente leer el libro de Richard Dawkins, donde él habla del gen egoísta, que lo recomiendo. El ser humano no nació con un gen altruista porque si no, no hubiera sobrevivido. ¿Tá? El altruismo vino con la cultura. ¿Tá? Entonces, yo creo que el mundo está diciendo basta. Las sociedades, el gran problema social que va a haber en el mundo, y ya lo estamos viendo en Estados Unidos, con políticos como Trump, no son solamente patrimonio nuestro los políticos complicados. No. Sarkozy hoy fue condenado a 3 años. Exactamente. Entonces, el mundo no va a resistir más este modelo. Y la eclosión va a venir por las clases medias que van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque con este aparatito, lo voy a sacar, no voy a hacer publicidad, voy a mostrar la parte sin la marca. Por este aparatito le llega el mismo impulso de compra a una clase media baja que en la década del 60, siendo operario, vivía muy bien, compraba su casa por el banco hipotecario, que al clase media alta. Y el clase media baja dice, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué tengo que haber sacado a mis hijos de la escuela privada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así tenés las puebladas de Chile, así tenés los chalecos amarillos de Francia, así tenés los movimientos separatistas en España, y así tenés la grieta que construyeron los políticos en Argentina. Porque en Argentina no hay grieta. El argentino sabe lo que quiere. Sí, lo que hay es que han destruido a una clase sin darle educación y condenándolos a la pobreza. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le da de comer? Yo permito que me pongan la mano en el bolsillo, no sé, lo que fue el corralito del 2001, lo que está ocurriendo ahora. El sábado hubo muy poca gente y había políticos encima. No fue de la gente. ¿Por qué? Yo voy a contestar. Cuando en el año 82 el presidente de facto Menéndez convocó a la plaza para declarar la guerra a Inglaterra, la plaza estaba llena y había mucha clase media. Ya sabía que había desaparecidos. Y cuando Menéndez dice, porque yo como presidente, lo silbaron, pero no de la guerra. Hay una gran hipocresía en el argentino. Históricamente, la viveza criolla es cultural. Siempre fuimos un país de avanzada, hoy no, pero siempre fuimos un país de avanzada en Latinoamérica.
Hoy a mí me duele lo poco que queda de Argentina. ¿Y por qué digo esto? La política se transformó en una gran corporación, habrá pocos políticos que después de sus mandatos continúan con su mismo nivel de vida, pero yo los desafío a que agarren los papeles de la FIP de antes de asumir y lo constaten con la declaración jurada posmandatos. Y van a ver que no hay ningún político pobre. En el mundo, ¿eh? En el mundo. Entonces, las clases medias están con mucha bronca de eso. Pero dijiste que van a desaparecer. Yo creo que con la actual tendencia van a desaparecer por un simple motivo. Esta pandemia lo que va a traer es nacionalismos. ¿Está? La globalización se va a ver un poco amenazada. ¿Por qué? Por esa disyuntiva que hay entre vacunas, no vacunas, y no hablemos también de la posible mutación del virus. Ahora, el político no piensa en, hablemos de 50 años, ¿no? 100 años, no sé cuánto tiempo pasará, en que, por lo menos en Argentina, porque hablamos de que los políticos son ricos en todo el mundo y que esto está en todo el mundo, pero acá la inseguridad no se vive como en otros países. Acá esta falta por ahí de, o no sé si llamarlo, de que le hagan creer a la gente que todos tenemos derecho a lo mismo y no sepan que uno para tener algo tenés que trabajar. Y esta cosa del robo y pegarte un tiro, que lo vemos todos los días también en el noticiero, no pasa un día donde a alguien no le metan un tiro por robarle un celular, ¿no? Entonces digo, en ningún momento piensan que ya no se van a salvar ni dentro de los country dentro de 50 años. Bueno, a ellos no les interesa. Me hace acordar a los castillos, ¿no? A cuando el rey estaba dentro de un castillo y afuera estaban todos muriéndose de hambre. Vamos a eso. O sea, volvemos, el ciclo vuelve, porque... con tecnología o sin tecnología, vamos a eso. Uno se va a Florencio Varela, a Catán, a La Ferrera, a Lanús al fondo, y es horrible. Sin duda. Yo creo que una vez escuché al dirigente, el señor Moreno, decir que los ladrones de antes tenían códigos. Yo creo que lo que cambió la delincuencia fue la drogadicción y la falta de educación. Claro. Cuando yo nací, no voy a revelar mi edad, había 3% de pobreza. ¿Cómo se llegó a 60% de pobres niños? Una locura. ¿Cómo se llegó? ¿Qué va a quedar de la Argentina? ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar un país que no va a implosionar, un país territorialmente muy grande con una economía minúscula, a menos que haya alguien que quiera, una coalición verdadera que quiera ser patria. Porque si no hay coalición, ya vimos lo que pasa. La oposición es destructiva, siempre. Entonces no lo dejan gobernar. Y siempre como se agarra al país peor, está siempre remando en dulce de leche. Entonces no hay forma de salir, es un auto empantanado que se va empantanando cada vez más. Y a mí me gustaría, si me permiten, quiero leerles un poema de la hipocresía argentina. Vamos. Un poema de... No de todos los argentinos, sí, pero gran parte de la Argentina. En general, ¿no? De forma genérica. Este poema lo escribió el pastor luterano Martin Niemöller en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo, primero vinieron por los socialistas. Y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas. Y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos. Y yo no dije nada porque yo no era judío. Ahora vienen por mí y no quedó nadie a hablar por mí. Eso es lo que está pasando con la clase media. Ya hay mucha clase media de hace 10 años que iba a Miami que hoy es pobre. ¿Tá? El gobierno tiene 50.000 pesos la ganancia básica y 55.000 pesos empiezas a tributar impuestos a las ganancias. Con 5.000 pesos sos rico. Es increíble. Pero cuando pasaste los 55 pasaste a 49, 48 de vuelta. Por pagar el impuesto. Ahora. O sea, volvés para atrás. Ahora. No te dejan avanzar nunca. Quiero juntar esto
con un mensaje casi final, no sé los tiempos de Sí, ustedes. lamentablemente, qué No hay bronca problema. que queda tan Yo ni miré poquito. la hora, perdón. Es así. Son las 8. Mientras la gente no se dé cuenta que esto es como cuando se inunda de la esquina para adentro. Y el que está casi en la esquina, la otra, dice, a mí no me va a llegar. Llega, y de hecho ya está llegando, no va a cambiar nada. Y lejos de incitar a la violencia, que estoy totalmente en contra, de hecho yo si tengo que tener un referente soy mandelista, creo que hay formas mucho más creativas de protestar que de ir con una bandera o ir y cantar el himno. Una bandera. No. ¿Una de esas formas de protestar? No sé, yo no quiero dar ideas. Ajá. Yo lo único que digo es que del lado de adentro de la Casa Rosada alguien les debe preguntar, ¿qué están haciendo? ¿Están cantando el himno? Ah, bueno, mándale la marcha militar que los acompañe. Entonces, hasta que la clase media, que siempre fue no te metas, no realmente se dedique a tratar de salvar lo poco que queda en la Argentina, porque los pobres hoy son víctimas. Podemos hablar que hace 20 años no eran víctimas, pero hoy sí, no pueden hacer nada. Yo creo que está en la clase media. Siempre digo, ellos se juntan. La clase media no se junta. Exactamente. Yo lo viví con un hecho a un vecino mío. Dos le vinieron a robar, agarraron a uno de los ladrones, se vino toda la familia, toda la parentela, todos los amigos a defender al que entró a robar, y en el barrio no se metió nadie. Éramos mis vecinos y yo. Nadie más. Éramos 5 contra 40 que nos querían linchar. Totalmente. Ahora, cuidado, ¿eh? Todos los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial, cambiando las formas, algunos con formas más crudas, otros con formas más cuidadas, todos, por ejemplo, de Europa dicen, y bueno, pero Europa tuvo el plan Marshall. ¿Cuántos planes Marshall tuvo Argentina que se los fagocitó? ¿Cuántos defaultió? 13 ceros perdió nuestra moneda nacional. ¿Quién hizo eso? Entonces yo creo que hay que hacer, yo leo mucho Twitter, no participo, y veo cómo la gente hace catarsis, en vez de pensar cada uno qué es lo que hizo mal, corregirlo y en función de eso crear una nueva conciencia. Yo creo que es el único camino. Gracias, Gustavo, de verdad, Gustavo Bren. Lo podríamos tener nuevamente. Como columnista, como no, mira, lo vamos a contratar. La verdad que sí, nos quedaron un montón de cosas para preguntar. Siempre es el cuentito de nunca acabar, pero los pobres cada vez más y la clase media la mataron. Dice acá Fabián. Acá también, bueno, yo tengo después muchos tendré que mensajes, seguir pero leyendo, lamentablemente nos tenemos que ir. Un beso grande a Gustavo, todos lo los que último, estuvieron. ¿dónde te encuentran? Sí, por favor. Lo último. GustavoBren.space es mi revista digital. Perfecto. Y si no, mi mail, bren.gustavo@gmail.com. Gracias, Que Gustavo. se metan en esa revista digital que yo la estuve chusmeando hoy y es increíble. ¿La repetimos, Gustavo? GustavoBren.space. .space. Ahí está. Gracias, perdón a los chicos, perdón porque nos pasamos unos minutitos, hoy llegamos tarde, les agradecemos como siempre estar aquí con nosotros en Sentidos TV Radio, nos vemos el lunes que viene 19 horas. Gracias. Muchas gracias.